tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y yo en esta editorial iba a hablar de la interna que hay en el PRO y en Juntos por el Cambio por ver quién conduce el espacio opositor. Y ahí se están matando. Y también la interna que hay dentro del Frente de Todos, porque este es su año de elecciones. Y precisamente todos quieren estar en mejor situación posicionados en las listas. Pero no voy a hablar de esto. Voy a hablar de lo que dijo Eduardo Duhalde, porque me parece muy grave lo que dijo el expresidente. Concretamente, Eduardo Duhalde dijo: voy a tratar por todos los medios que este gobierno no pueda seguir gobernando, porque no tiene capacidad. La capacidad o no capacidad de este gobierno, cada uno es dueño de pensar lo que quiera. Ahora, esto de que voy a tratar por todos los medios que este gobierno no pueda seguir, suena a golpismo. Y más viniendo de Eduardo Duhalde. Recordemos cómo llegó Eduardo Duhalde a la presidencia. ¿Se acuerda? Había un presidente, después de la caída de la Rúa, que fue Adolfo Rodríguez Sá y que gobernó Argentina durante 7 días. Del 23 de diciembre al 30 de diciembre del 2001. En ese 7º día había convocado a su gabinete a la quinta presidencial en Chapalmalal, ahí cerquita de Mar del Plata. ¿Qué ocurrió? Que no fue casi nadie, y no solo eso, que le cortaron la luz, el agua, la policía, que era la que encargada de custodiar el lugar, se había borrado y comenzaron a aparecer muchachos con las cacerolas. Esto determinó que Adolfo Rodríguez Sá se vaya del gobierno, presente su renuncia. Y así es como llegó Eduardo Duhalde a la presidencia. Como él mismo dijo, voy a tratar por todos los medios, pero esta vez era de llegar a la presidencia. Este es Eduardo Duhalde. Así como digo esto, también digo que cuando se fue del gobierno Eduardo Duhalde, que le entregó la banda presidencial a Néstor Kirchner, se fue con mejor imagen de que cuando había entrado. Fue uno de los pocos presidentes que se fue con mejor imagen que cuando había entrado. Porque dejó al país ordenado y después, bueno, vino el crecimiento a tasa china del primer gobierno de Néstor Kirchner y todo lo que ya sabemos. Por eso, me parece que Eduardo Duhalde, que el año pasado también, no es casualidad, había dicho que probablemente este año no iba a haber elecciones, que podía haber un golpe militar, que el país estaba a punto de estallar. Después dijo que en realidad lo que tuvo fue un brote psicótico. A ver, Eduardo Duhalde puede estar muy en contra de este gobierno. Y está bien, y puede armar listas si quiere para competir electoralmente contra este gobierno. Ahora, lo que él dijo fueron palabras golpistas. Y esto es lo que no puede tolerar nadie en nuestra sociedad. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más Cuestiones y Contrapuntos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el dirigente sindical y hombre de la política de 3 de febrero, Octavio Argüello, y amigo de la casa. ¿Cómo te va, Octavio? Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Carlos, como siempre, gracias. Bueno, leí la semana pasada que ustedes, como todos los años, en junio comienza el periodo de la negociación por el aumento salarial, ¿no es cierto? Y salieron versiones como que estaban pidiendo por lo menos el 40%, una cosa así, que están parecidos con lo que se consiguió, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Nación. ¿Vos crees que las paritarias en nivel general van a rondar en esa cifra? Yo creo que sí. Nosotros igualmente quiero aclarar que lo que hicimos el viernes pasado, jueves viernes pasado, fue la presentación para comenzar la discusión paritaria. Todavía no hay una cifra, porque también habrá de cifra, es crear falsa expectativa cuando realmente no es la realidad. Sí, claramente nosotros estamos planteando que vamos a discutir un salario acorde a la necesidad que tenga el bienestar y la dignidad del salario del trabajador. Nosotros planteamos, cuando empieza esta discusión, el empresario te plantea que está mal, que es una situación económica compleja, que te pone como ejemplo que no pueden comprar camiones, no pudieron agrandar su flota, pero nosotros decimos, entre comprar un camión y poder poner un plato de comida digno a la mesa, hay una diferencia. Entonces, en esa diferencia, en ese espacio tan amplio de diferencia, vamos a buscar el equilibrio lógico, como lo hemos hecho siempre, con responsabilidad y sobre todo trabajando para el bienestar del salario del trabajador, ¿no? Pero nadie dijo que el 40, ni el 45, ni el 50. Veremos cuando empecemos a discutir la capacidad que se pueda haber de negociación. Como hemos hecho hasta ahora, demostrado los camioneros que siempre lo hacemos, ¿no? Sí, porque si hay está en el debe en este gobierno es el tema de la inflación, ¿no es cierto? Y sobre todo de la canasta alimentaria, que es la que sufren todos los sectores, pero que repercute más en los sectores más humildes, porque precisamente el 80-90% de su consumo es el alimento. Sí, claramente. Por eso creo que hay que estar... Sí, nosotros entendemos que estamos en una situación compleja en el país, que estamos en una pandemia que nadie... La verdad que pudo tener la capacidad de prever esto hace 2 años atrás, esto hace 1 año y pico llega esto, pero también entendemos que hay que seguir subsistiendo y esto lo tenemos que hacer a través del salario, que también el salario no es nada más que una situación de estabilidad económica para el trabajador, también para el consumo interno. Si no hay salario, no hay consumo interno. Entonces tratar de ver si podemos de alguna manera, con todo este flagelo que tenemos, que lo comprendemos, empezar a poner un poco en funcionamiento una rueda virtuosa en la economía para empezar a salir de todo esto. Que no va a ser fácil, como hemos hablado muchas veces, Carlos. Vos sabés que quien te habla piensa que esto no va a ser sencillo, esto va a ser muy complejo. Lo que viene después del momento que podamos realmente controlar este virus, que se está planteando la posibilidad, si hay un 75% de vacunados, estaríamos frenando lo que es el contagio en rebaño. Es lo que intenta el gobierno. Igualmente lo que queda después no va a ser sencillo, ¿no? No, siempre como, no sé si te lo escuché decir a vos o a otra persona, que es como cuando viene inundación, después cuando bajan las aguas, digamos, lo que queda es, hay que arreglar el desastre que queda cuando bajan las aguas, ¿no? Sí, te lo planteo siempre, ¿no? En muchas oportunidades, y yo lo considero de esa manera. ¿Viste? Cuando pasa eso, pues hay que limpiar todo esto, que es lo que nos va a dejar esto, que no va a ser sencillo, va a ser un esfuerzo muy grande.
la población va a tener que hacer un esfuerzo más de lo que ya se está haciendo, que la verdad que es un esfuerzo extraordinario, lo que hacemos todos, ¿no? Todos, Sí, todos los pero ciudadanos y todos los habitantes. si el gobierno tiene como meta lo que se propuso al principio antes de la pandemia, que es tratar de elevar, digamos, el poder adquisitivo de la gente, o sea, el salario, para lo que vos decías, crear esa rueda productiva, ¿no es cierto?, que permita consumir más, mejorar tu salario, crear más trabajo, en fin, todo lo que ya sabemos. Me parece que si ese es el rumbo del gobierno, bueno, por ahí hay que ir, y no deprimiendo el salario, que sabemos que las consecuencias son peor y más nefastas para todos. Sí, claramente, ya está comprobado, ¿viste? Durante muchos años, acordate que nos decían ciertos sectores que el salario era el problema de la economía, y quedó demostrado que eso no era así. O sea que tuvo un proceso en los años 90, casi 10 años sin discutir paritaria ni salario, y fue un desastre. Así que no tiene nada que ver. Creo que al contrario, en un tema que tenemos, y esto no lo digo yo, sino que lo demuestra la estadística, un tema con el consumo interno, por no tener tanta cantidad de habitantes, es importante, lo único que se gira a través del consumo, a través de los salarios de la gente, ¿no? Te llevo al plano local porque han aparecido pasacalles y también afiches de el partido del que vos sos el presidente, ¿no es cierto? Esto significa que tienen la intención de jugar en esta etapa electoral que se avecina en la Argentina. Sí, en realidad vos sabés que nosotros ya somos parte del gobierno, del espacio que Frente de gobierna. todos, claro. Frente de todos, nosotros, entre los 16 partidos, somos uno de los que lo componemos con el CEP. Sí, claramente, nosotros estamos trabajando desde 2012 a esta parte, quizás muy despacio en la forma que se puede, pero siempre venimos trabajando porque estamos convencidos que el trabajador tiene que tener un instrumento político, porque tenemos que ser parte de la discusión política. Yo siempre digo, ¿cómo negarle la discusión política precisamente a los sectores que producimos la riqueza o hacemos la riqueza de nuestra patria? Pero también tenemos que tener espacio, no tener representantes, sino tener representantes genuinos, y sobre todo en la etapa que viene, que va a ser una etapa de cambio. Claramente está demostrado que ya no va a ser nada como quizás fue antes. Acá viene nuevo sistema, un nuevo orden, y que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso creemos que como instrumento político el CEP trabajamos para instalarlo, que ya está de hecho instalado, pero bueno, para tener una sana discusión política y poner los mayores representantes que podamos. Está bien, y te llevo al plano local ya de 3 de febrero, Octavio, porque habida cuenta que el peronismo viene perdiendo elecciones desde el 2011 en 3 de febrero, y hace ya 6 años, ¿no?, que gobierna Diego Valenzuela con Cambiemos. ¿Cómo ves que se está armando el peronismo en 3 de febrero para poder volver a ser una opción de poder en el distrito? No, vos sabés que vamos teniendo algunas conversaciones con sectores de compañeros y trabajando en esta tan deseada y tan anhelada unidad. Creo que quien te habla siempre dijo que el único camino es la unidad, el único camino pero no es sencillo, no es fácil, también hay que decir la verdad. No es fácil llegar a una unidad si se pone como primera discusión la parte personal. Acá creo que tiene que ser un trabajo del conjunto, como lo planteo siempre, a tener un proyecto político para decir, bueno, queremos sacar a Venezuela porque somos mejores, porque tenemos un proyecto, una alternativa superadora. No por el solo hecho de querer sacarlo por un tipo. O sea, vos decís que una cosa es la unidad y otra cosa es el amontonamiento, digamos. Exactamente, yo quiero la unidad, y la unidad tiene que ser de concepto, de acción, tiene que tener otros ingredientes que nada más que juntarnos para ver cómo terminamos un acto eleccional y después queda todo en nada. Porque creo que es una gran irresponsabilidad. Y creo que esto no le llega a la gente. Y nosotros tenemos que hacer proyectos para la gente, no para los dirigentes. Y si nosotros seguimos este camino, creo que no estamos en el camino correcto. Y yo lo que vengo bregando es esto. La otra vez lo dije en un programa de radio, que no es una situación caprichosa cuando uno se postula. Uno se postula porque tiene una idea y tiene un principio y un pensamiento de que puede ser mejor. Ahora, no es una compulsa a ver quién mide más. No, es tomar considerar. Yo lo dije, si yo me tengo que bajar en una mesa unidad y estamos totalmente conscientes o conceptuados en lo que vamos a hacer, yo me bajo, no tengo problema. Acá no es si mide más Argüello, de Bandi, Torres, no, porque me parece que eso es un grave error.
Y creo, también lo vengo diciendo, que hay sectores que parece que arman espacio para competir los propios compañeros, como si entre los compañeros estuviese el adversario. Y el adversario es Venezuela para mí como peronista, no son mis compañeros. Entonces creo que si nosotros vemos todo este concepto, empezamos un camino mucho más sostenible en lo que es la ansiada unidad, ¿no? Sí, ojalá que se vea la unidad. Yo me resulta muy difícil que eso se pueda lograr entre febrero, por lo menos en esta etapa. Y bueno, y si no se logra esa unidad, habrá distintas listas y bueno, la gente elegirá quien quiera que los represente por lo menos en esta etapa, ¿no? Es así, Carlos. Vos sabés que eso es la discusión política. O nos ponemos de acuerdo o iremos de vuelta con un error, que creo que no es el camino correcto. Pero bueno, si no hay alternativa, todos vamos a tratar de ser actores políticos, fijando fuertemente nuestra posición, nuestro pensamiento. Ahora, el camino tiene que ser unido, ¿viste? Porque si no lo unimos está complicado. Pero cuando yo hablo de unidad, más allá de lo que pase en el peronismo el 3 de febrero, creo que tiene que haber después una unidad en todos los sectores, ¿viste? Porque acá nadie va a salir salvado de esto, ¿viste? Viste que yo a veces digo que cocodrilo que come tu enemigo no es tu amigo. Y yo creo que esto que viene nos lleva puesto a todo, sin diferencias sociales. Y entonces creo que si no logramos una unidad entre todo, para dejar de pelearnos por cosas frívolas, por pavadas, creo que vamos a pasar un momento mucho más difícil que lo que se nos va a venir. Yo creo que todo unido buscando una salida alternativa. Cuando digo esto, digo una oposición responsable, una oposición que no sea nada más que una constante máquina de tirar piedra y no darse cuenta de la situación que nos encontramos. Yo creo que eso hace mucho daño. Más allá que el gobierno, claro que podemos cometer errores, porque hay que gobernar con una pandemia. No hay estadística en el mundo de cómo se puede salir de esto. Digo, tiene que haber más responsabilidad de todos los sectores, porque si no, viste, estamos llevando al pueblo a una situación compleja. Y Perón era sabio, Perón decía que el pueblo es manso, pero sabe ser tronar el escarmiento. Entonces creo que no tenemos que tratar que esto no suceda. Y esto creo que está en las manos y está en la responsabilidad de los dirigentes. Sí, aparte lo peor que se puede hacer es atacar a la esperanza, porque sin esperanza no hay futuro posible, pero para nadie, ¿eh? No, para nadie, yo comparto con vos plenamente. Octavio, gracias por tu tiempo y bueno, siempre vamos a encontrarnos para hablar de esta cosa que tanto nos preocupan, que es nuestra patria y nosotros, nuestra gente, porque ¿de qué sirve la patria sin la gente, ¿no es cierto?, sin el pueblo? Porque la Argentina es muy linda, pero es muy linda también no solo geográficamente, no solo por su belleza natural, no solo por su riqueza, sino por el pueblo que habita en ella. Totalmente de acuerdo, y por eso tenemos que trabajar fuertemente todo unido para que esto salga adelante. Y yo confío en el pueblo, ¿viste? El pueblo es sabio y no se equivoca. Y yo creo que el pueblo vamos a saber entre todos salir adelante de esta situación que no es fácil. Pero bueno, llevar esto, como decís vos, la esperanza. Cuando se pierde, no hay esperanza, no hay más nada. Tener esperanza, que somos capaces, que tenemos todo. Como decís, tenemos una patria riquísima, tenemos mucho poder en valores naturales, y tenemos que aferrarnos de eso y salir todo adelante, sin mezquindades, sin pensamientos personalistas. Y creo que si logramos esto, vamos a tener esa patria, esa Argentina que tanto deseamos. Gracias por tu tiempo, Octavio. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto el dirigente gremial y hombre de la política del 3 de febrero, Octavio Argüello. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Gabriela Piovano. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, sos una amiga de la casa. Y te llamaba porque quería hacerte algunas preguntas como infectóloga. ¿Qué es esto de la memoria inmunológica? Bueno, la memoria inmunológica es un fenómeno por el cual cuando nosotros tomamos contactos con algún microbio, con alguna sustancia que inicialmente provoca un daño, por lo cual, digamos, se exponen el contenido de una célula, ¿no? O sea, al romperse la célula, obviamente libera su contenido y esto es detectado por un sistema que se llama, bueno, el sistema inmunológico, las defensas, que actúan de forma organizada, ¿no? Estratificada. A nosotros siempre nos gusta comparar, digamos, el funcionamiento del sistema inmunológico, siempre digo, con la policía. Si la policía fuera buena, sería como el sistema inmunológico, ¿no? Yo te hablaba con otro colega, con René. O sea, es un cuerpo formado para defenderte. Exactamente, y muy complejo, muy complejo. De tal modo que, entonces, cuando estas sustancias se liberan, desatan una señal de alarma, ¿no? Como si fuera exactamente los bomberos, ¿no? Que se está prendiendo fuego en un lugar, entonces el fuego activa la alarma para incendios y esto además toca en el cuartel de bomberos para que salgan los bomberos y vayan al lugar. Entonces, obviamente, vos tenés que ver cuáles son las características de estos gérmenes, ¿no? Por ahí hay gérmenes, por ejemplo, el meningococo. El ataque del meningococo es tan grande y a su vez la respuesta que desata es tan grande que la persona sin tratamiento en 12 horas está muerta, ¿no? O sea que ahí el organismo obviamente no tiene posibilidad de formular una respuesta en un segundo tiempo, porque de hecho se murió. Pero en todos los demás casos, lo que entonces se empieza a jugar es, por un lado, bueno, el atacar, ir al lugar del incendio, ¿no es cierto? Y por un lado, apagar el incendio, pero por otro lado, identificar lo que prendió fuego. Y entonces, tomar eso que yo reconozco como ajeno, o sea, esto es lo interesante, ¿no? El sistema inmune reconoce lo ajeno, o sea, dice, esto no es mío y lo ataca, ¿está bien? Entonces, toma una porción y la reproduce para que entonces otras células reconozcan también a esto para ser atacado, ¿está bien? Ajá. Ahora, en este segundo tiempo, yo puedo elaborar dos clases de defensas. Una que sean como si fuera el patrullero, que patrulla, ¿no es cierto? O sea, un patrullero que contiene a 2 o 3 policías, en este caso sería una célula, o el identikit, ¿no? El viejo y famoso identikit, que es solamente una foto.
Esos serían los anticuerpos. O sea, los anticuerpos son proteínas, no son células, que pueden discurrir entre el líquido, entre las células, ¿no es cierto?, en casi todo el organismo. Hay algunos, por ejemplo, los globos oculares, ¿no? El contenido está vedado al sistema inmunológico. Entonces ahí sí no circulan anticuerpos, pero todo el resto van recorriendo. Si se encontraran de nuevo con esa contracara, cuando se unan, otra vez va a sonar la alarma. De la misma forma que las células que estábamos hablando. Entonces, un grupo de esas células van a ser las que van a ir al choque, van a ser las que van a morir para exterminar. Ahí eso se llama respuesta inmunológica y también se llama inflamación. Los griegos le pusieron inflamación porque es como prenderse fuego, es estar en llamas. Entonces, por ejemplo, en el caso del coronavirus y en muchas y en la mayoría de las cuestiones, lo que entonces aprendimos, que los síntomas o los daños o la enfermedad X muchas veces tiene que ver con la respuesta que organiza el cuerpo, ¿está bien? Esto vamos a compararlo, vamos a ayornarnos con los famosos bombardeos en la zona de Gaza, ¿no? Entonces Israel dice, no, yo le quiero pegar porque en una comisaría hay 3 del Hamas, que ahí los vamos a... Y tiraron una bomba y mataron, viste, a todo el pueblo, a las escuelas, bueno. Eso es un poco lo que te pasa ahora con el coronavirus, ¿no? O sea, hay un grupo, la mayoría de las personas logran eficientemente reconocer y eliminar el virus prácticamente sin síntomas, y otro grupo, por ejemplo, sabíamos de antes que la diabetes predisponía a este tipo de reacción, ¿no? A veces el adulto mayor, la obesidad que también te da cierta diabetes subclínica, digamos, que ya reconocemos como situaciones donde el sistema inmunológico tiene un comportamiento distinto. Claro, los que tienen enfermedades respiratorias. Claro, entonces, ¿qué pasa? Claro. Determinadas condiciones te favorecen a que el sistema inmunológico no lo pueda rebatir de entrada, el virus avance y entonces en mi respuesta empiezo a dañar al pulmón, a todo, claro. Las plaquetas se empiezan a pegar, se empiezan a hacer trombos, etcétera, etcétera. O sea, uno se muere por la respuesta que da el organismo. Claro. Gabriela, por último, ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado de que la Argentina pueda llegar a producir sus propias vacunas? Bueno, primero te voy a decir soberanía. Obviamente. Y además, solidaridad, ¿no es cierto? Porque, bueno, a los fines de la propia Argentina, inmejorable, ¿no? Porque nosotros justamente uno de los problemas que tenemos es la logística de traer desde afuera, ¿no? Bueno, tal vez algunas cuestiones también a futuro, como por ahí, qué sé yo, la posibilidad de que te surjan variantes que no sirvan, entonces si estás fabricando acá y generás vos la tecnología, lo podés aplicar, y proveer, obviamente, al resto de América Latina, ¿no es cierto? Hacerlo en forma, seguramente, como pasa ahora con esta colaboración con México, ¿no? Bueno, también se había hablado de Brasil, entiendo que también se está queriendo un poco juntar, aunar los esfuerzos con cierto sector de la política de Brasil. Entonces, desde ese punto, vos fijate cómo no solo estamos dentro de los 20 países que están vacunando, sino que estamos entre los 5, 6 o 7 países que van a tener vacunas propias. Entonces, desde ese punto, yo por eso insisto, el que lee esto desde la política partidaria, y usa, digamos, ese estándar, digamos, para solamente detractar a lo que se está haciendo, realmente no es inteligente, porque vos en este momento no estás discutiendo con una entidad económica o política, vos estás en este momento realmente batallando con un microorganismo que tiene una inteligencia que no es per se, es una inteligencia
ahí sí, superior. Y donde entonces a nosotros se nos dan los elementos para salir. No los queremos tomar, queremos seguir priorizando un montón de cosas y no queremos tomar con seriedad lo que está pasando. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, sos una amiga de la casa. Esperanza, porque no estamos solos, porque tenemos un gobierno que no importa si vos lo votaste o no lo votaste. Lo importante es que demuestra que está haciendo lo mejor dentro de lo que nos dejan para nosotros. Así que nosotros hagamos lo mejor para nosotros. Un beso grande y mil gracias porque siempre me estás dando este lugar para poder opinar. Muchísimas gracias a vos, Gabriela. Bueno, y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Gabriela Piovano, siempre tan clara y con una posición tomada, pero desde el primer momento, desde el primer momento. Y eso es lo que apreciamos en ella. Vamos a un corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapunto. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el periodista Mariano Vázquez, especialista en temas internacionales. Gracias por tu tiempo, Mariano. Hola, Carlos. Gracias a vos. Un gusto de saludarte. Lo mismo, che. Bueno, este programa sale el miércoles por la noche, pero ahora son las 2:10 de la tarde del martes y en Perú están contando voto a voto porque el final es totalmente abierto. Sí, efectivamente hay prácticamente un empate técnico, beneficiando por muy poco a Pedro Castillo, el maestro rural, candidato de izquierda. Hasta el momento, el órgano nacional electoral del Perú informa que al 97,5% de escrutados los votos, la diferencia es de apenas 72.000 votos para Castillo sobre la ultraderechista Keiko Fujimori. Queda por escrutar prácticamente la mitad del voto en el exterior, que hasta el momento estaba favoreciendo a Fujimori por un promedio de 68-32, y en el caso del voto en el interior, en Perú, justamente falta cerca del 0,8% escrutar, y eso que viene de las áreas rurales en general beneficia claramente, como se ha demostrado en toda esta elección, a Pedro Castillo. Así que será una elección muy, muy, muy corta que yo estimo que terminará por una diferencia de 0,1%. Creo que por eso el fujimorismo, el hijo de Vargas Llosa, etcétera, están hablando de que hay un fraude, digamos, un viejo estratagema de la derecha de gritar fraude y no presentar ninguna denuncia cuando el resultado no le conviene. Pedro Castillo, una semana antes de las elecciones, en la última encuesta que se podía mostrar, figuraba séptimo. Pedro Castillo terminó primero con poquitito menos del 20% de los votos, en un contexto donde había 18 candidatos presidenciales, y Keiko Fujimori entró a la segunda vuelta con 13% de los votos. Para dar una idea de la magnitud y crisis de representación en el Perú, que hoy tiene 10 bloques parlamentarios en un Congreso. Perú tiene Congreso unicameral de 130 miembros,
y la fuerza mayoritaria es Perú Libre de Pedro Castillo, que tiene 37. Sí, o sea que... Y con un agravante, ¿no es cierto?, que los últimos presidentes peruanos, ninguno llegó a término y todos que terminaron presos, destituidos por el Congreso, por una mayoría en el Congreso que en tal fragmentación se unen para sacar al que está, con lo cual se le va a complicar mucho, aunque sea ganador a Pedro Castillo, poder gobernar este Perú con estas características. Pensar lo siguiente. Estamos cerrando el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, que se inició en 2016, termina efectivamente ahora en 2021. En ese periodo hubo 4 presidentes. 2 de esos presidentes terminaron fuera por lo que se llama la vacancia, que es esa facultad que tiene el Congreso de destituir al presidente en ciertos casos, imposibilidad de cumplir sus funciones, corrupción, etc. De esas vacancias, la mayor responsabilidad cae sobre Fujimori. En Perú, el antifujimorismo diría que es la fuerza mayoritaria, porque tiene una característica, un componente muy fuerte de izquierda, pero también tiene un componente de derecha liberal, que no acepta lo que fue ese periodo de Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, donde hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desapariciones, cierre del Congreso, autogolpe, esterilizaciones forzadas, censura de prensa, persecución política, un número altísimo de exiliados producto de ese régimen autoritario, y Keiko Fujimori representa eso. Entonces también hay mucho temor, pero Keiko Fujimori, su fuerza, que es Fuerza Popular, tiene 24 de esos 130 en el Congreso, y está relacionado como un partido político autoritario y desestabilizador. Con lo cual, efectivamente, cualquiera que termine siendo presidente va a tener un panorama y un contexto de gobernabilidad muy, pero muy complicada, muy difícil. Y además, lo que observamos en esta elección, Carlos, es lo siguiente, es la partición del país en 2 grupos, no solo porque Pedro Castillo representa por su origen, maestro rural, líder de uno de los gremios de magisterios más grandes del Perú, con cerca de 400.000 afiliados, indígena, representa obviamente un sector popular, representa a los pobres en un país muy desigual, y Keiko Fujimori representa a los sectores más acomodados al establishment. Pero además hay una división geográfica muy marcada. Keiko Fujimori ganó en las áreas urbanas y en la costa, y Pedro Castillo ganó en las áreas rurales, en la Amazonía y en los sectores andinos. Entonces también hay una marcada división, un país partido en muchos aspectos, partido en 2. Así que va a ser realmente una tarea muy complicada la que se va a venir para el futuro presidente en Perú. Así es, bueno, Perú con final abierto y en un país con una desestabilización increíble, ¿no es cierto? Pero bueno, para finalizar, Mariano, en esta noche, porque repito, estamos hablando el día martes este programa, llega el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a la Argentina. ¿Qué se espera de esta visita de Pedro Sánchez a nuestro país? Sí, efectivamente es una retribución de la visita que también hizo el presidente Alberto Fernández en mayo, que hizo España, y se espera sobre todo que se avance en el tema inversiones en áreas estratégicas de la economía, pero alternativas como energías renovables, litio, energías verdes, etcétera. También se habla de la posibilidad de establecer que España reconozca también las vacunas que se están aplicando de COVID en Argentina, porque España, que recordemos tiene uno de sus ingresos principales en el turismo, 13% de su PBI, está abriendo las fronteras, pero lo está abriendo a turistas vacunados con las vacunas que acepta España, entre ellas no estaría Sputnik o la Sinopharm, pero eso yo estimo que más allá de esta gestión que pueda hacer el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno, que además tienen una relación personal muy buena, hay cierta identificación por las posiciones políticas socialdemócratas de ambos, yo creo que eso va a avanzar porque España necesita fuertemente reactivar el turismo, reactivar esa industria, que significaría también el ingreso muy fuerte de euros para la campaña. Y bueno, Pedro Sánchez viene a Argentina y a Puerto Rico nada más, o sea que también muestra la importancia estratégica. Obviamente Argentina es la comunidad española latinoamericana, en Latinoamérica está más numerosa, está en Argentina. En Argentina hay cerca de 300 empresas españolas, no hay
ningún otro país tiene tantas empresas españolas como tiene Argentina, así que en eso también la relación estratégica entre ambos países es muy, muy fuerte y se marca claramente en esto. Sí, siempre las corrientes migratorias fueron, antes eran únicamente de ida, venían para acá, pero en los últimos tiempos han sido de ida y vuelta, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, como vos decís, producto de los gobiernos del Partido Popular principalmente y también algunos del PSOE, que impusieron mediante entre gallos y medianoches en la Constitución el ajuste, muchísimos, miles y miles y miles de españoles se fueron de España, sobre todo jóvenes, en la década pasada, marcando uno de los hitos migratorios de España que no tenía desde hace mucho tiempo, que era la migración que hubo en España, como bien decís, sobre todo a fines del siglo XX, al principio del siglo XXI, después también posteriormente tras la Guerra Civil Española, el golpe franquista y la Segunda Guerra Mundial, vinieron otras oleadas migratorias muy fuertes de España hacia este lado, y en el último tiempo, en el siglo XXI, hubo una nueva oleada que Argentina también recibió muchísimos españoles por la crisis económica, justamente. La gente siempre lo que busca es vivir un poquito mejor y eso es lo que explica las corrientes migratorias. Mariano, muchas gracias por tu tiempo, y te vamos a seguir molestando porque siguen pasando cosas en el mundo. Siguen y seguirán pasando y bueno, en este marco, déjame cerrar, Carlos, en el marco de las elecciones, hubo en un contexto donde en general a los gobiernos que tienen elecciones cuando hay pandemia y les termina en general yendo mal, a Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena le fue bien en las elecciones de medio término que hubo en México. Logró el primer puesto en las elecciones parlamentarias y además también ganó en varias gobernaciones y disputará segundas vueltas en muchísimas de ellas. Fue, digamos, una ratificación del proyecto de Manuel López Obrador. Esto implica también una bocanada en esta disputa geopolítica entre el progresismo y las fuerzas conservadoras. Así es. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Mariano Vázquez. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapunto. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. Continuamos en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestra columnista Flavia Cartavia. Hola Flavia, ¿cómo andás? ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy entrevistamos a Lucía Portos. Ella fue diputada 2 veces en la provincia de Buenos Aires y ahora se desempeña como subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad dentro del Ministerio de Mujeres e Igualdad de la provincia de Buenos Aires. Y estuvimos conversando un poco sobre una encuesta que realizaron, que es una encuesta que ya lleva aproximadamente 1 año de trabajo y ahora la han largado, que es una encuesta para las mujeres de la provincia respecto de los cuidados y las responsabilidades de los progenitores. También estuvimos hablando un poco sobre el principio reactivo de la Sputnik,
que va a empezar a producirse en el laboratorio Richmond, que queda dentro del Parque Industrial de Pilar. Bueno, vamos a la nota entonces. Desde la subsecretaría, ustedes han elaborado una encuesta sobre los cuidados y responsabilidades de los progenitores de la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco cómo fue elaborada esta encuesta y cuál es la finalidad de la misma. Bueno, esta encuesta tiene casi un año de trabajo en nuestro recorrido y bueno, parte de las funciones que tiene la subsecretaría es acompañar a las mujeres y la población LGTBI en acceso a derechos, ¿no? Y gran parte de las consultas que recibíamos en la subsecretaría y también a partir de los abordajes territoriales y de nuestro intercambio con compañeras referentes de distintas organizaciones en los distintos territorios, surgía el tema del cobro de los alimentos como uno de los grandes impedimentos para que las mujeres y también las lesbianas, las travestis, las trans, puedan realmente seguir adelante con su vida una vez que una pareja se rompe por cualquier motivo, o bueno, o porque nunca existió, y los varones se van de la casa y los chicos quedan a cargo mayormente de las mujeres, y el costo de vida que esto implica para las familias es absorbido 100% por las cuidadoras, y de esa manera es que se produce, ¿no? O uno de los fenómenos que producen la existencia de los hogares monomarentales, que son aquellos más empobrecidos en el territorio de la provincia de Buenos Aires y con mayor dificultad para también el acceso al trabajo, porque una mujer que está a cargo de 2, 3, 4, 5 pibes, es muy complicado después que pueda acceder a un trabajo registrado con derechos que además le permita cumplir satisfactoriamente sus tareas de cuidado, y esto se recrudece en la pandemia cuando no tampoco está la escuela como lugar para que los chicos estén durante las horas laborables, ¿no? Entonces es una problemática que hemos notado que no es solamente de las clases populares, que es una problemática transversal a todas las familias de la provincia de Buenos Aires, a todos los hogares monomarentales de la provincia de Buenos Aires, y decidimos, entonces, como nos faltan datos, porque es un ítem que si bien está medido de alguna forma, con alguna forma incidental en la encuesta permanente de hogares, no hay datos constantes y con densidad de la información del INDEC, y además nos servía esta forma tan casera, fácil, liviana de acceder a la información como es una encuesta hecha por el celular, ¿no? Entonces nos parece que también es una buena manera no solo de acceder a las diversas realidades que puede haber en la provincia, sino también de poner el tema en conversación y de dar una señal que desde el Ministerio queremos empezar a trabajar en propuestas serias de políticas públicas que acompañen a las mujeres que necesitan reclamar que los varones se hagan cargo de sus responsabilidades alimentarias. Uh-huh. Y de estas encuestas que les van llegando, ¿cuáles son los resultados preliminares que arrojan las mismas y cómo pueden hacer las mujeres de la provincia de Buenos Aires para acercarse a completarla? Bueno, la encuesta se completa con un formulario online, está el link disponible en la página del Ministerio de las Mujeres de la provincia. Además está circulando un mensajito de WhatsApp que se ha difundido muchísimo. Además de esto, se pueden contactar a través de nuestras redes sociales, tanto las mías personales como las del Ministerio, el Instagram, el Twitter, el Facebook, para que les enviemos el link. Lo importante es que lo completen la mayor cantidad de personas del territorio de la provincia que tengan hijos a cargo y que nos puedan contar de las distintas realidades. Y bueno, las primeras sensaciones te voy a dar, porque bueno, no tenemos resultados preliminares, porque estamos recién a menos de una semana de rodaje de esta encuesta. La sensación es, primero, muchísimas ganas de participar, de completarla, de contar la realidad, y en segundo lugar, un enorme problema de acceso a la justicia que, como te decía antes,
es no solamente de las clases populares, sino que además es también de las clases medias. En nuestra provincia es muy difícil para las mujeres, con las dificultades en el acceso al trabajo, con las dificultades que provoca la crianza, ¿no? Los cuidados, además de eso, hacerse cargo de un litigio para que muchas veces las soluciones se estiren en el tiempo, los jueces o juezas fallen sin perspectiva de género, y sabiendo que en el caso de los alimentos el litigio no es gratuito, ¿no? Es un litigio que, que tiene honorarios de profesionales, y entonces eso también retrasa la posibilidad en el acceso. Bueno, son datos que intuíamos, pero que ahora estamos confirmando con esta encuesta. Bien. Bueno, como también sos una mujer de la política, yo quería preguntarte también, dado que hoy llega el principio reactivo de la vacuna Sputnik para empezar a producirla acá en Argentina, precisamente en el laboratorio Richmond, que queda dentro de lo que está el parque industrial allí de Pilar. ¿Cómo crees que esto repercute en el territorio pilarense? Bueno, la verdad que acá en Pilar estamos felices de recibir este principio reactivo y además de este principio activo que va a componer la Sputnik Vida, que es la versión de la Sputnik que se va a producir en nuestro parque industrial de Pilar, en Argentina. Es un parque industrial muy tecnológico, de enormes industrias, con un gran impacto de lo que se produce en Pilar dentro del Producto Bruto Interno de la provincia. Sabemos de la importancia de la industria y del valor agregado para una economía complicada como está la economía de nuestro país, golpeada por los 4 años de gobierno neoliberal anteriores, más la pandemia, y sabemos que la oportunidad de que esto se produzca en Pilar es no solamente la posibilidad de producir vacunas para nuestro país, para Latinoamérica, sino también la posibilidad de reactivar el trabajo, ¿no? Y en eso que sea en Pilar nos da también la posibilidad de que muchos pilarenses y muchas pilarenses puedan irse incorporando a la fabricación en este laboratorio tan tecnológico a partir de la necesidad de producción masiva, y por eso con el intendente estamos impulsando muy fuertemente la creación de la Universidad Nacional de Pilar, porque a veces el parque industrial nos demanda trabajo calificado, y esas calificaciones solamente se obtienen en las grandes universidades de la capital o de La Plata, las tecnológicas que se encuentran lejos de Pilar, y la idea es poder proponer a los y a las pilarenses y a toda la región una universidad de calidad pensada para el parque, su especificidad en la producción, que tiene que ver con lo alimentario, con lo químico, también con otro cordón industrial más vinculado a lo biotecnológico, ¿no? Bueno, todo ese desarrollo, fomentarlo también con la Universidad Nacional de Pilar, que como anunció el ministro Trota, prontamente se va a crear en nuestro partido. Buenísimo. Bueno, se nos acabó ya el programa. Muchas gracias por tus palabras para Cuestiones, Lucía. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Carlos, Flavia, un abrazo grande y gracias por acompañar siempre nuestra gestión. Bueno, interesante la nota que le hiciste a Lucía Portos, sobre todo porque está bien esto de tratar de ir evaluando, ¿no es cierto?, los resultados que va a arrojar esta encuesta para poder mejorar las políticas públicas al respecto. Sí, tener un diagnóstico, ¿no? Poder elaborar un diagnóstico que tenga perspectiva de género en estas cuestiones me parece que es fundamental. No solamente para elaborar políticas públicas de género, sino para, diseñar políticas transversales respecto a este tema. Así es. Y también, lo que lo llevaste al tema de Pilar, ¿no? Porque el municipio de Pilar, a grandes rasgos, es un poco lo que es la Argentina, ¿no es cierto? O sea, un sector muy rico en los country, ¿no es cierto?, con mucho poder adquisitivo, un sector de punta tecnológico y productivo como es el parque industrial, y también barrios con necesidades y que también ocurre lamentablemente en la República Argentina, ¿no? Es esas ambas Argentinas, esas múltiples Argentinas que convergen precisamente en el municipio de Pilar.
Sí, yo creo que igual la creación de este parque industrial y ahora empezar a poder producir la vacuna Sputnik V, me parece que es un logro que va a repercutir en beneficio de los pilarenses, pero además de todos los argentines y de los habitantes de Latinoamérica también. Sí, porque es soberanía. Tener vacunas es soberanía, ni más ni menos. Y también la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, Flavia, se nos terminó el programa. Así que nos vamos a encontrar la semana que viene. La semana que viene. Así es, a las 23 horas para más cuestiones y contrapuntos. Y ustedes han sido muy amables por permitirnos entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima.